Bueno, ¿sí me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, vamos a darle un repasito de algo que ya nos mencionaron sobre el núcleo, bueno, el núcleo y pues lo que contiene el núcleo, ¿verdad? Que es todo el material genético y que de alguna manera, pues ahí está la clave de la vida, ¿va? Y que el DNA, pues son los que vamos a transmitir nosotros o los que se van a seguir transmitiendo de generación en generación. Y pues que le llaman la molécula de la vida. O sea, aportaciones del DNA ha habido muchas, ¿verdad? Pero básicamente eh, la estructura del DNA fue descrita en el siglo pasado, ¿verdad? Aproximadamente en los años 40, 50, por Watson y Crick. Pero previamente Rosalind Franklin describió por medio de cristalografía, pudo describir el ADN. Nada más que ella pues no recibió el reconocimiento como Watson y Crick porque ella murió después de que fue descubierto que ella por medio de esa técnica describió la estructura del DNA. Inclusive posteriormente Linus Pauling también descubrió antes que Watson y Crick la estructura, cómo estaba en parte estructurada la molécula del DNA, ¿sí? Pero fíjense desde dónde se remonta, 1896, cuando Frederick Meisner logró aislar una sustancia que la llamó nucleína, que él aisló una sustancia proveniente de células de la sangre en pacientes que tenían infecciones, que en donde desarrollaban pus, y la pus sabemos que está llena de leucocitos, ¿sí? Entonces, mediante una digestión de enzimas, él purificó esa sustancia que le llamó nucleína, ¿va? Pero pues no se sabía qué era todavía, ¿sí? En 1914, Fulgen inventó una técnica que de hecho hoy en día todavía se sigue utilizando, que es la técnica de Fulgen para teñir, es una tinción para teñir DNA dentro de las células, ¿sí? El cual pues es posible visualizar todo el contenido nuclear y mide la cantidad de ADN nuclear, ¿sí? Nosotros podemos de alguna manera ver la disposición del DNA, y creo que ya lo mencionamos alguna vez, con un término que nosotros le llamábamos cromatina, ¿va? O sea, la cromatina es la disposición del DNA dentro del núcleo. Entonces nosotros podemos evidenciar si una célula está activa o no está activa. ¿Cómo? Pues, a ver, permítame. Nosotros podemos, de alguna manera visualizar con una técnica de tinción cómo está la disposición del DNA dentro de una célula. Si el DNA está muy activo, porque ya mencionamos que una de las funciones que tiene el DNA es transmitir un patrón de herencia, ¿va? A través de los rasgos fenotípicos y genotípicos. Pero la otra muy importante es la síntesis de proteínas, que eso ya luego nos van a hablar de eso, cómo el DNA se expresa para formar una proteína. Entonces hablamos de cromatina, ya se conocía en ese tiempo cómo estaba la disposición de ese material que estaba dentro de la célula a través de la cromatina, ¿va? No me voy a meter mucho en detalles. Dice, todos los núcleos de las células de un mismo individuo tienen la misma cantidad de DNA, ni más ni menos, ¿sí? Dice, en 1941 se estudiaron proteínas a través de una técnica de cristalografía de rayos X, en donde se observó que el DNA estaba constituido por hagan de cuenta como ladrillos apilados, ¿sí? Ladrillos apilados, pero no de manera pareja.
así como los acomodan los albañiles, que no me gusta decirles albañiles, no los colocan de manera simétrica, los colocan con cierta separación y vieron una estructura así, apilada, ¿sí? Dice, en 1950 se sabía que los ácidos nucleicos estaban formados por pequeñas moléculas o monómeros de fosfato, ¿verdad? Que estaban unidos a los azúcares y que ese fosfato era el que iba a decir la orientación de la molécula, dependiendo en el número o en el número del carbono que el cual está colocado, ¿verdad? Y las bases nitrogenadas. Digo, estaba buscando aquí en el libro un poquito parte de la historia, pero no lo encuentro, porque es un libro que parece Biblia. Ahorita se los enseño en foto, que es de la pura célula, ¿sí? Esto ya no lo mencionaron. Dice, cada organismo, el ADN, tenía diferentes proporciones de bases nitrogenadas. Pero no es así. O sea, la misma cantidad de adenina es la misma cantidad de timina y la misma cantidad de guanina es la misma cantidad de citosina. Eso dice la regla de Chargaff, ¿sí? O sea, hay una equidad entre las bases nitrogenadas, ¿sí? Sino que fue hasta 1952 cuando Alfred D. Hershey junto a Marta Chez demostraron que la infección viral se realiza a través del ADN, ¿sí? Hoy en día sabemos que, bueno, que los virus, ahorita que está muy de moda los virus, tienen un material genético, que es una secuencia ya sea de ADN o RNA. Permítanme tantito, permítanme. Natalia, Natalia. Entonces los virus, hoy en día que estamos de moda, con tanto virus que hay, que está ahorita ampliamente distribuido en la naturaleza y que luego formamos parte de ese proceso de infección, pues vieron que el ADN estaba contenido en los virus y que de alguna manera se pueden incorporar fagos a algunas bacterias y poderlas de alguna manera transmitirla, ¿verdad? Dice, Linus Pauling postulaba una estructura de triple hélice sostenida por enlaces de hidrógeno. ¿Sí? Ya nos mencionaste que era una teoría, ¿va? Que estaban unidos por puentes de hidrógeno. ¿Es así o no es así? Sí, no, pues son los que le ayudan a mantener la estabilidad entre los bases nitrogenadas y los nucleótidos. O sea, si hay puentes de hidrógeno. Si hay puentes de hidrógeno, ¿va? Sí. ¿Sí? Entonces, ay, espérenme. Espérenme, ay, va. O sea, cada base, o sea, cada contraparte está unida por puentes de hidrógeno. Por lo tanto, es muy débil su unión. O sea, los puentes de hidrógeno son uniones muy débiles y que de alguna manera nosotros podemos separarlas. De hecho, una de las prácticas que hacemos ahí en el laboratorio es extraer DNA de alguna planta. Hacemos una extracción y que se utilizan materiales caseros, como por ejemplo detergente de trastes líquido, se utiliza ablandador de carnes, porque sé lo que tienes que desnaturalizar las proteínas, alcohol y no recuerdo qué más. Y ahí en el laboratorio hacemos extracción de DNA. Es una técnica, es más, les voy a pasar
la receta y si lo pueden hacer en casa así de manera experimental, no corren peligros. Es para mayores de 15 años y es una técnica muy sencillita. De todos modos, acuérdenme en pasarles el manualito de prácticas. Me acuerdan porque no se los he pasado. ¿Sí? Rosalind Franklin obtuvo a través de preparaciones de fibras de ADN fotografías por difracción de rayos X, ¿sí? Misma que observaban difracción de rayos, distancia entre los nucleótidos, ¿sí? Entonces, ella describió por primera vez la doble hélice y vio que están formados por nucleótidos que tenían. Espérenme tantito, espérenme un segundo. Es la rodilla. No se puede corregir con movilidad, así como no. Como no la va a usar, se puede atrofiar porque puede generar una célula. ¿Y por qué en el ser humano te ponen células? Perdón. Entonces, ella describió primero la estructura, fíjense, antes de Watson y Crick, y ella estimó la distancia que hay entre bases nitrogenadas, ¿sí? Pero ella murió de cáncer posteriormente, ¿sí? Entonces no llegó a un, creo que hasta ni premio Nobel, y todo se lo dieron a ellos, ¿va? ¿Quiénes eran ellos? Esta foto es muy famosa. ¿Quiénes? ¿Quiénes son? Watson y Crick, ¿no? Ellos son Watson y Crick, ¿va? Que pues desafortunadamente la investigadora anterior pues murió, ¿sí? El modelo dice que está formado por cadenas de nucleótidos enrolladas alrededor de un eje imaginario, ¿sí? Formando una doble hélice de 2 nanómetros de diámetro. ¿La resolución del microscopio electrónico puede observar esto? ¿Ustedes creen que la resolución del microscopio electrónico pueda observarse con esta técnica? No, por eso los estudios se hicieron con resonancia magnética, ¿no? Ajá. Pero creo que sí se llegan a ver hebras porque la resolución, si se pueden ver virus que miden 2, 3 nanómetros, o sea, la resolución de los microscopios electrónicos pueden llegar a ver una estructura viral. Y creo que, si mal no me acuerdo, si llegan a observarse la molécula del DNA, ¿sí? Dice, las bases nitrogenadas se encuentran en el interior del lado doble formando un esqueleto azúcar-fosfato, ¿sí? Y el enrollamiento es dextrógiro, o sea que está enrollado hacia la derecha, ¿sí? Entonces aquí vemos cómo está enrollada. O sea, el dextrógiro es hacia la derecha, ¿sí? Contienen carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Son macromoléculas lineales y ya dijimos esto. Contienen la información genética celular y participativamente actividad en la síntesis proteica. Habíamos dicho que la expresión de los cromosomas o de todo un cromosoma a través de los genes, pues realmente era muy poquito, de un 2 a 3%. Hay técnicas moleculares que nos permiten amplificar el ADN. No sé si alguien vio la plática de hace 8 días de la doctora cuando habló de COVID. Y mencionó, ¿verdad?, que existe una técnica molecular que se llama reacción en cadena de la polimerasa, en donde nosotros podemos, de alguna manera, amplificar un DNA casi de lo que nosotros queramos, de bacterias, de virus, sobre todo, de algunos parásitos. Nosotros podemos amplificarlos. ¿Y cómo lo hacemos? Primero,
Hay que extraer el DNA de la célula, rompiendo la célula, agregándole todo lo necesario, ¿sí? Para que una vez que se desnaturalice, porque es una molécula que está unida por puentes de hidrógeno y que fácilmente por calor las podemos separar, nosotros le agregamos los nucleótidos, le agregamos una polimerasa, le agregamos estabilizadores y nosotros podemos reproducir varios cientos, miles de millones de copias de DNA. Y es lo que están haciendo ahorita, por ejemplo, para la técnica de COVID, de una muestra clínica en donde el virus está infectando a una célula, pero es un virus de RNA, pero existen de DNA. Entonces, esas partículas de DNA nosotros las podemos amplificar infinidad de veces y evidenciarlas con otra técnica que se llama electroforesis, que de hecho la hacemos también en la escuela. Una vez que hacemos la extracción de manera casera del DNA, montamos una técnica que se llama electroforesis. Esa pequeña parte de DNA que extraemos, la corremos y vemos diferentes fracciones de DNA, porque normalmente se puede fraccionar en diferentes tamaños y por tamaño y por carga nosotros podemos evidenciar esos fragmentos de DNA y es así como hacen el diagnóstico comparados con patrones de, de, por ejemplo, de DNA de virus. Se comparan los patrones de corrimiento y ya dicen, pues sí contiene ciertos fragmentos de DNA compatibles con el microorganismo que nosotros estemos deseando buscar. Contienen la información genética y sobre todo esto participan activamente en la síntesis de proteínas. Entonces el DNA pues lo podemos encontrar en células eucariotas, en procariotas, ¿sí? En virus, en algunos virus. ¿Y dónde más? En las mitocondrias, ¿sí? Tienen características diferentes, o sea, que no las vamos a mencionar, pero básicamente las células de las plantas, faltó aquí, va, células animales, vegetales, bacterias, hongos, virus, parásitos y las mitocondrias, ¿va? Ya dijimos que un nucleótido es una base nitrogenada más un ácido fosfórico, ¿sí? La información genética está contenida en los ácidos nucleicos. Existen dos tipos de ácidos nucleicos, DNA y RNA. Y el ARN es producto de copiar una cadena complementaria de DNA y este me va a servir para generar una proteína, ¿sí? Esto ya lo dijimos, ¿verdad? Los nucleótidos. Un nucleótido está formado por un grupo fosfato y el carbono 5 une al carbono 5 de una pentosa. Y esto es lo que va a definir la dirección del DNA, ¿sí? Y a su vez la pentosa lleva unida al carbono 1 una base nitrogenada, ¿sí? Y esta base nitrogenada va a estar unida por puentes de hidrógeno a su base complementaria en la cadena contraria, ¿sí? Entonces, esto es lo que define bueno, es la estructura de un nucleótido monofosfato, el AMP, ¿sí? Tiene una adenina, una ribosa unido a un grupo fosfato. Entonces, la dirección de la cadena va a definir la posición del carbono de la molécula de ribosa. Aquí tenemos el carbono 1, 2, 3, 4 y 5, unido al grupo fosfato, ¿sí? Y la cadena que viene por acá, esta pentosa va a estar invertida, que era lo que decías, viene invertida y por lo tanto la posición cambia del grupo fosfato, por eso se le llama dirección 5, 3.
Eso ya no lo mencionaste, bases nitrogenadas, pirimidinas y purinas. Las pirimídicas son citosina, timina y uracilo. ¿Sí? El uracilo, pues es exclusivo del RNA, pero estas son las bases pirimídicas. Citosina, timina y uracilo. Y las bases púricas, adenina y guanina. ¿Sí? Adenina y guanina. Podemos tener también, no es cierto. No es que ya son las 2. No sé si tengan alguna pregunta. No, profe. ¿No? Mañana le seguimos y continuamos con el otro tema. Nada más dejen, veo qué tema es. Pero mañana no tenemos clase con usted, ¿o sí? Mañana jueves, hasta el viernes. Sí, cierto. Pensé que hoy era martes. No, entonces el viernes. El Sí, viernes sigue continuamos. con la duplicación del ADN, sigo yo, profe. Duplicación y replicación. O sea, cómo se da el fenómeno de duplicación, pues tienes que hablar de pues todo, de las enzimas que participan, cómo se da de las dos maneras que se da la duplicación del DNA. Porque como son cadenas antiparalelas, pues no se llevan a cabo de la misma manera, ¿va? Por ese antiparalelismo. Entonces tienes que hablar de fragmentos de Okazaki en la cadena antiparalela, la otra es más sencilla. Sí, que es lo de la cadena adelantada y la cadena rezagada, ¿no? Retrasada, ándale, eso mero. ¿Sí? Entonces, pero ya lo dejamos el viernes. El viernes. Espérenme. Entonces no sé si quieran abrir un minuto su cámara para verlos, porque a veces ni nos conocemos. Bueno, algunos sí los conozco, a uno nada más sí lo conozco en persona. No sé si tengan alguna pregunta. Ya falta poquito, ya falta poco para terminar, ¿sí? No sé si tengan alguna pregunta. Entonces, el lunes aplicamos un pequeño examen, segunda evaluación, y la tercera parte ya veo cómo lo evaluamos, ¿sí? Esa pequeña parte, a lo mejor un trabajo, algo que desarrollen, bien referenciado, 3, 4, 5 referencias y que lo desarrollen y que me lo manden. Y con eso evaluamos un tercer parcial y ya todo está en mis manos, ¿verdad? Sí. Entonces no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. ¿Hay alguien enfermo de ustedes? Gerardo. Pero está malito, ¿o no? Sí, dice que sí, profe. Pues ya lo vi ahí, Gerardo Aguilar, ¿va? Sí, profesor. ¿Y cómo estás? ¿Más o menos? ¿Tienes problemas respiratorios? ¿Ya estás tratándote? Ok, bueno. Espero que te recuperes pronto y te digo, si te sientes muy mal y no puedes estar, no hay ningún problema. ¿Cómo ves? Ya nos veremos en el recurso, no te preocupes. No te creas. No, recupérate pronto, ¿sí? Y cuídense mucho, por favor, porque créanme que está muy difícil. O sea, esto se ha salido de control. Y créanmelo, se ha salido de control. Entonces, no se confíen, cuídense mucho. Si nos ha afectado la muerte de algún conocido,
el que me está viendo ya sabe quién es, ¿verdad? El que me está viendo ya sabe quién es. A mí en lo particular me afectó un chorro, así un chorro. Pero bueno, así es la vida, va, y pues nos toca de una mejor o peor manera, uno no sabe. Y por lo pronto, cuídense mucho a su familia, tomen las medidas extremas, y no es exagerar, hay que exagerar en esto. Cuídense, Sí, profe, igualmente. nos vemos. Igualmente. Bye, adiós. Gracias.